Bienvenidos una vez más a este rinconcito virtual donde las emociones fluyen como el Bósforo y las historias nos abrazan el alma con la calidez de un té turco recién hecho. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí, listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura llena de dramas, romances y por supuesto, muchas pero muchas lágrimas. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que con las energías recargadas y los pañuelos a mano, porque hoy nos sumergiremos de lleno en el fascinante universo de los melodramas turcos, esos que saben cómo tocar las fibras más sensibles de nuestro ser, cómo despertar nuestras emociones más profundas y cómo dejarnos suspirando por días o incluso semanas, después de haber visto el último episodio. Hoy, mis queridos dramaturgos de sillón, nos vamos a adentrar con valentía y entusiasmo en lo que yo, con mucho cariño y dramatismo, he bautizado como Turquía Conquista el 2025, dramas románticos que te harán llorar. Sí, mis corazones han leído bien. Nos adelantaremos un poquito en el tiempo, cual viajero experimentado con una brújula infalible, y les voy a hablar de algunas joyitas que aunque aún no están del todo estrenadas, no se encuentran disponibles en su totalidad o solo han asomado la cabeza tímidamente en festivales y avances exclusivos. Ya están causando un revuelo considerable en el mundo del entretenimiento y prometen convertirse en los dramas que dominarán nuestras conversaciones, inundarán nuestras redes sociales y sobre todo nos harán suspirar, sufrir y amar con una intensidad desmedida en el próximo año. Vamos a desmenuzar sinopsis tentadoras que nos dejarán con la miel en los labios, analizaremos elencos prometedores que nos harán soñar con nuevos ídolos turcos y, por supuesto, nos sumergiremos en esas historias que a primera vista parecen tener todos los ingredientes necesarios para hacernos llorar a moco tendido, para hacernos cuestionar el significado del amor verdadero y para hacernos desear un final feliz o un final trágico glorioso, según nuestros gustos. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este mar de emociones desbordantes, quiero recordarles a ustedes, mis fieles compañeros de viaje, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de hablar de dramas, de series, de películas y de todo aquello que nos hace sentir mariposas en el estómago, o un nudo en la garganta, según la ocasión, no duden ni un segundo en suscribirse a este canal, su refugio seguro para todas las novedades del mundo del entretenimiento turco y asiático. En general. Aquí encontrarán recomendaciones personalizadas que se ajustarán a sus gustos como un guante de seda, análisis profundos que desentrañarán los secretos de cada producción, noticias exclusivas que los mantendrán al tanto de los últimos lanzamientos y muchísimo más. No se lo pierdan por nada del mundo. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos, para que sean los primeros en enterarse de las últimas tendencias y para que puedan unirse a nuestras acaloradas discusiones sobre quién es el galán más guapo del momento. Ahora sí, mis corazones, sin más preámbulos ni dilaciones innecesarias, vamos a dar inicio a esta lista de dramas turcos que, les aseguro, conquistarán nuestros corazones y dominarán nuestras emociones en el año 2025. Comencemos este emocionante recorrido con un drama que, desde su título, nos advierte con letras mayúsculas y luces de neón que vamos a necesitar una provisión industrial de pañuelos de papel, Yürek Yaral. Traducción aproximada al español. Corazón herido. ¿Acaso necesitamos más señales divinas para saber que estamos a punto de presenciar una historia desgarradora? Yo creo que no. Pero por si acaso, les cuento un poco más para que se vayan preparando emocionalmente. Esta historia gira en torno a Asl, una joven hermosa y talentosa proveniente de una familia humilde, trabajadora y con valores arraigados, que se enamora perdidamente de Demir, un heredero apuesto, carismático y con una mirada que derrite glaciares, de una de las familias más ricas, influyentes y poderosas de Estambul. Ya desde el principio, la cosa pinta complicada, ¿verdad? Los obstáculos que se interponen en su camino son tan evidentes como el sol al mediodía, la abismal diferencia de clases sociales, las ambiciones familiares desmedidas, los secretos del pasado que resurgen como fantasmas implacables, las intrigas palaciegas dignas de una telenovela mexicana, todo conspira para separar a Asl y Demir y para hacerles la vida imposible. Pero como suele suceder en estos dramas turcos que tanto amamos, el amor, ese sentimiento poderoso e indomable, es más fuerte que cualquier adversidad. O al menos, eso es lo que esperamos con fervor mientras nos mordemos las uñas y contenemos el aliento. Lo que hace especialmente conmovedor y especial a Yürek Yaral es la profundidad y la sensibilidad con la que explora los sentimientos más íntimos y complejos de sus personajes. Asl no es la típica damisela en apuros que necesita ser rescatada por un príncipe azul.
No, mis corazones, Asle es una mujer fuerte e independiente, luchadora y con una determinación inquebrantable que se niega a renunciar a sus sueños, a sus ideales y a su propia identidad, a pesar de las dificultades que se le presenten en el camino. Demir, por su parte, tampoco es el príncipe azul perfecto que sale de un cuento de hadas. No, Demir es un hombre atormentado por su pasado, marcado por traumas infantiles y presiones familiares, que busca desesperadamente el amor verdadero, la aceptación incondicional y la redención personal. Su relación es un torbellino de emociones intensas, una montaña rusa de momentos dulces y amargos, de alegrías efímeras y tristezas profundas. Prepárense para presenciar escenas llenas de pasión desbordante, de miradas que lo dicen todo y de besos que incendian la pantalla, pero también para ser testigos de momentos de dolor desgarrador, de sufrimiento inenarrable y de lágrimas que brotarán de sus ojos sin control. Este drama no es apto para personas con corazones sensibles o con poca tolerancia a las emociones fuertes. Están advertidos. Otro drama que ya está generando muchísima expectativa, rumores emocionantes y comentarios entusiastas en las redes sociales es Senden 11. Literalmente antes de ti. Un título que ya nos anticipa un conflicto existencial y una crisis de identidad de proporciones épicas. Esta historia se centra en la vida aparentemente perfecta de Aileen, una joven arquitecta talentosa, ambiciosa y con un futuro prometedor que está a punto de casarse con Emre, su novio de toda la vida, el hombre que ha estado a su lado desde la adolescencia y con quien ha construido una relación sólida y estable. Todo parece estar en su lugar, cada detalle está cuidadosamente planeado, la boda de ensueño en un lugar paradisíaco, la casa de diseño moderno y minimalista completamente amueblada, los dos listos para empezar una nueva vida juntos, llena de amor, prosperidad y felicidad. Pero como suele suceder en los dramas turcos que tanto nos apasionan, el destino, ese ente caprichoso e impredecible, tiene otros planes para Aileen, planes que pondrán a prueba sus convicciones, sus sentimientos y su lealtad. Días antes de la boda, cuando la cuenta regresiva está a punto de llegar a cero, Aileen conoce de manera fortuita a Kerem, un hombre misterioso, enigmático, sumamente atractivo y con una personalidad magnética que llega a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar, una empresa con un pasado oscuro y llena de secretos ocultos. La atracción entre Aileen y Kerem es instantánea, innegable e incontrolable. Una chispa que enciende un fuego interior que Aileen creía extinguido. Aileen se siente confundida, desorientada y atormentada por este nuevo sentimiento que amenaza con destruir todo lo que ha construido. No sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir, no sabe qué camino elegir. Debería casarse con Emre, el hombre que siempre ha amado, el hombre que representa la estabilidad y la seguridad en su vida. O debería seguir los dictados de su corazón y arriesgarse a empezar una nueva relación con Kerem, un hombre que representa la pasión, la aventura y lo desconocido. Senden 11 es un drama que explora las complejidades del amor, la lealtad, el destino y las decisiones difíciles que debemos tomar en la vida. Nos plantea preguntas profundas y difíciles sobre qué es lo que realmente importa en la vida, sobre si el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y sobre si estamos dispuestos a arriesgarlo todo por la felicidad. Además cuenta con una banda sonora preciosa, con melodías melancólicas y letras conmovedoras que, les aseguro, les pondrán la piel de gallina y les tocarán el alma. Así que vayan preparando sus pañuelos de tela para ser más ecológicos, y sus corazones sensibles, porque este drama promete ser una bomba de emociones que los dejará sin aliento. Y si hablamos de dramas que prometen hacernos llorar a mares, que nos harán reflexionar sobre la naturaleza humana y que nos dejarán marcados para siempre, no podemos dejar de mencionar Ankanatlar. Alas de amor, suena hermoso, ¿verdad? Un título poético y evocador que nos hace pensar en historias de hadas y finales felices. No se dejen engañar por la belleza del título. Esta historia es mucho más oscura, compleja y retorcida de lo que parece a simple vista. Ankanatlar nos cuenta la historia de Leila, una joven huérfana que crece en un orfanato y sueña con convertirse en bailarina profesional. Leila tiene un talento innato para la danza, una pasión desbordante y una determinación inquebrantable, pero carece de los recursos y las oportunidades necesarias para alcanzar su sueño. Un día, Leila conoce de manera casual a Demir, un hombre rico, influyente, poderoso y con una personalidad carismática que se ofrece a ayudarla a cumplir sus sueños. Demir se convierte en su mentor, en su protector y en su benefactor, pero también se convierte en su obsesión. Leila se enamora perdidamente de Demir, un amor ciego, irracional y desmedido que la consume por dentro. Pero su amor es un amor prohibido, peligroso y condenado al fracaso. Demir está casado y tiene una familia,
una esposa hermosa y unos hijos adorables a los que ama profundamente. Además, Demir esconde oscuros secretos, traumas del pasado y una doble vida que podrían destruir la vida de Leila y de todos los que la rodean. Amkanatlar es un drama que explora los límites del amor, la obsesión, la venganza y la ambición desmedida. Nos muestra cómo el poder puede corromper a las personas, cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva y cómo la búsqueda de la felicidad puede llevarnos por caminos oscuros y peligrosos. Prepárense para presenciar escenas impactantes, giros inesperados, revelaciones sorprendentes y un final que, les aseguro, no los dejará indiferentes. Este drama es para aquellos que disfrutan de las historias intensas, llenas de pasión desenfrenada y de emociones al límite. Pero ojo, no es apto para personas sensibles, impresionables o con tendencia a la depresión. Ahora, mis queridos espectadores, vamos con una historia que combina romance con un toque de misterio, suspense y thriller psicológico, Hizliask. Amor secreto, un título bastante descriptivo y directo al grano, ¿no creen? Esta serie nos presenta a Daphne, una joven periodista inteligente, perspicaz y con una sed insaciable de justicia que decide investigar por su cuenta la misteriosa desaparición de su hermana mayor, Elif. Elif trabajaba como niñera en la casa de una familia adinerada, poderosa y con una reputación intachable, los Demiran, y desapareció sin dejar rastro, sin explicación alguna y sin que la policía pudiera encontrar pistas relevantes. Daphne, convencida de que la familia Demiran oculta algo y decidida a encontrar la verdad, se infiltra en la casa de los Demiran haciéndose pasar por niñera, con la esperanza de encontrar pistas que la lleven a descubrir qué le sucedió a su hermana y a desenmascarar a los culpables. En su arriesgada investigación, Daphne conoce a Khan, el hijo mayor de los Demiran, un hombre apuesto, enigmático, con una mirada penetrante y con una personalidad arrolladora que parece esconder un oscuro secreto. A pesar de las sospechas iniciales, de la desconfianza mutua y de los peligros que acechan a su alrededor, Daphne se siente irresistiblemente atraída por Khan y pronto se enamora perdidamente de él. Hizliask es un drama que nos mantiene en vilo desde el primer episodio hasta el último. La intriga, el suspense, el romance prohibido y los giros inesperados se entrelazan de forma magistral, creando una historia adictiva, emocionante y llena de tensión. Además, la química entre los protagonistas es palpable, la tensión sexual es evidente y la historia de amor es aún con acento.